Si nos vamos ahora con Alén Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Alén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vaya noticia, lo comentamos ahorita con Larry Rubin y también con Pepe Zamorano, nuestro corresponsal en Washington, el tema de un domingo a semanas de la convención demócrata en Chicago, después de tremendo mensaje que da Donald Trump, y en esta semana que acaba de ser la convención republicana. Sí, Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues mira, aunque era uno de los escenarios posibles que se había estado manejando desde hace un par de semanas, a partir del anuncio del COVID, del retiro, no para su recuperación del presidente Joe Biden, se empezó a hablar con mucha fuerza de este escenario que ya estamos viendo hoy totalmente hecho realidad. Sorprendió de momento que en el primer mensaje no hubiera un endorsement hacia Kamala Harris, pero ya minutos posteriores él mismo ha hecho en sus redes sociales pues el anuncio y la petición, sobre todo que a mí me llama mucho la atención, de unidad a un proyecto para derrotar a Donald Trump. Esta decisión de último momento y sobre todo el que haya venido minutos después el endorsement o el respaldo, no la nominación para Kamala Harris, pues habla, por supuesto, que al interior del Partido Demócrata todavía no está concreta la negociación. Se hablaba mucho y se esperaba, de acuerdo a los estatutos, que hubiera una convención abierta, y esto cambia un poco el escenario, porque en una convención abierta hubiera habido demasiados candidatos a la nominación. Finalmente son 15 millones de votos los que se están perdiendo en este momento, que se dieron al inicio en las votaciones anticipadas de los demócratas, y que bueno, pues tocará hacer un trabajo impresionante para recuperar este tiempo perdido en realidad en una campaña que pues bueno, a 2 meses, 3 meses de que sean las elecciones, pues hay mucho que remontar. Ahora, sí escuchamos hace algunos meetings a Joe Biden darle también su lugar a Kamala Harris en el sentido de, claro que Kamala Harris es una gran compañera de fórmula, claro que Kamala Harris pudiera llegar a ser presidente de la Unión Americana y claro que la vemos con esas miras a llegar a la Casa Blanca. Pero nunca imaginamos que Kamala Harris, se lo comentábamos ahorita con los demás analistas, después de lo mal evaluado que están las encuestas, y no pasa del último año, pasa prácticamente desde que tomó la administración, no ha tenido una buena aceptación, ha quedado mucho a deber, dejó de ser una vicepresidenta muy vocal, ¿no? Dejó de ser esta Kamala Harris tan mediática y hasta cierto punto poca cercanía con lo que las funciones que tuviera que tener una vicepresidenta. Efectivamente, además lo dices muy bien, los rubros en donde está peor evaluado el gobierno de Joe Biden son aquellos que le tocan directamente a la vicepresidencia, ¿no? El tema del Homeland Security, los temas, por ejemplo, de política exterior. Entonces, no ha habido en realidad un trabajo consistente, no tiene el capital político. Aquí hay que decirle a tu auditorio que el capital político es de Biden, ella no tiene un capital político construido propio, y ahí es donde entonces entra mucho la duda si realmente ella es realmente la mejor opción para derrotar al Donald Trump, no consagrado y enaltecido como lo hemos visto en los últimos días. Y aquí lo que preocupa, por supuesto, es que hay gente, quizá como el gobernador de California, que por muy polémico que sea, tiene un capital político un poco mayor que pudiera de alguna forma llevar a la unidad del Partido Demócrata. Eso definitivamente es la representación de la gran polarización que se vive en los Estados Unidos y de la crisis político-electoral que está enfrentando el país, que sin lugar a dudas, pues como bien decías, pues afecta a todo el mundo, a México, por supuesto, le afecta le cambia el escenario también político, ¿no? La narrativa que tenía Arlene, el tema del gobernador de California, Gavin Newsom, era bastante peculiar cuando lo veíamos respaldando a Biden de cierta manera, no yendo a algunos meetings. En la imagen era poderosísima en este debate allá en Atlanta, Georgia. Lo vimos acompañándolo para este debate en las instalaciones de CNN, pero también hay que decirlo, lo comentábamos ahorita, es decir, Gavin Newsom, la verdad es que ha dejado mucho que desear, más allá de que California sea, si fuera un país, la quinta economía más grande del mundo. Se ha perdido muchos adeptos demócratas, se ha perdido mucha de esa base por el tema de la política
que se implementa o que se pretende implementar, por ejemplo, el tráfico de fentanilo, el tema de los homeless en la calle, el tema de la gasolina tan cara, siendo en todo el país donde mayor se cobra la gasolina en Estados Unidos, ¿no? Creo que hasta donde chequeé hoy en la mañana estaba alrededor de $6, en algunas otras partes las encuentras a $3, $4, es decir, es muchísimo, casi el doble. Y Gavin Newsom, más allá de que todavía conserva algunas partes como lo es San Diego, como lo es Los Ángeles y parte de San Francisco, ha estado perdiendo muchísimas cosas. Los empresarios no están tan contentos. Veíamos en la semana a Elon Musk diciendo, bueno, después de ciertas leyes internas de California, hasta aquí mis sedes de X y de Tesla las mando a Texas con un gobernador como lo es Greg Abbott, republicano, ¿no? Muy del corte de Trump, que también lo vimos ahí. Es decir, poco a poco también los empresarios han influido en esta cuestión. Definitivamente, y fíjate que quizá la ventaja que tiene Newsom sobre Harris es la capacidad de negociación al interior del partido. El actual gobernador de California tiene una estrategia de negociación y de cabildeo bastante interesante que le ha funcionado en los últimos años para llegar hasta donde está. En realidad, la capacidad que tiene hoy el gobernador de California frente a Kamala Harris, pues por supuesto puede ayudar sobre todo en temas de unidad. Ciertamente hacia afuera, hacia los gobernadores, hacia los empresarios y hacia los votantes, la película es muy distinta. Pero aquí no hay que perder de vista que el Partido Demócrata necesita unidad. Salieron muy tarde a hacer este anuncio. Este enroque debió haber sido semanas atrás, incluso semanas antes del supuesto atentado a Donald Trump. Y la idea tendría que ser en realidad una candidatura mucho más anticipada, ¿no? En este cambio. El problema acá es que no solamente es un tema de no hay a quién poner, ¿no? Sino que en realidad mucha gente tampoco estaba esperando que Kamala Harris fuera la candidata. Se hablaba también, por ejemplo, de Michelle Obama, y causa mucha sorpresa que después de ver que Barack Obama en la semana también dijo que era una posibilidad para el presidente Biden retirarse y que él no vería mal que eso hubiera ocurrido, hoy se da el anuncio, ¿no? Días después de que aparentemente el presidente da positivo a COVID nuevamente, y entonces sí hay una narrativa bastante compleja en el Partido Demócrata, que hoy, por supuesto, sabemos que quizá no es la opción más sólida para enfrentar a Donald Trump y, sobre todo, pues ya viene muy tarde para esto que está ocurriendo. En palabras de un analista que fue al programa de CNN State of the Union, dirían, dejando de lado a Michelle Obama, dirían, los candidatos que tenemos ahorita, hablando tanto también el candidato de Nueva York, el gobernador de Nueva York, dirían, vamos a poner el menos peor, ¿no? Pareciera que ese sería, dejamos de lado a Biden, pero vamos a poner al menos peor. Pero bueno. Sí, y quizá eso es lo que puede afectar más al Partido Demócrata en este momento, porque como bien decía tu entrevistado anterior, puede llevar a que el Partido Republicano gane el carro completo. Sí. Arlen, yo te agradezco muchísimo nos hayas tomado la comunicación. Al contrario, muchas gracias.